Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 27. Un maestro y su alumno. Habían pasado 2 meses desde que comencé a entrenar con Phineas Black. Las lecciones costaban 1000 galeones al mes, pero no me arrepentí ni un solo nut. Desde el principio, vio que, al menos en teoría, yo superaba con creces el nivel de un graduado común de una escuela de magia. No perdió el tiempo en eso. En lugar de eso, nos pusimos directamente a practicar. Me observaba trabajar, detectaba mis errores, me los señalaba y me explicaba no solo cómo corregirlos, sino también por qué. Aquí mismo, dijo, tocando una larga línea de runas mientras yo calculaba el encantamiento para un cofre de madera con espacio ampliado. Manath debería ir antes que Inguz, no después. ¿Pero por qué, profesor? Según el diagrama, es al revés. Nunca me preocupó parecer tonto. De hecho, Black elogiaba mi curiosidad, siempre y cuando la pregunta no fuera obvia o algo que yo mismo pudiera haber resuelto. Estás trabajando con madera, y mantener la forma interna del espacio es más sencillo de esta manera. Además, refuerza la estabilidad de toda la cadena. Gracias, ahora lo entiendo. Eso explica por qué no se recomienda guardar objetos de valor en bolsas con compartimentos grandes. En ese momento, Pixie, que había estado garabateando con la lengua fuera por la concentración, chilló orgullosa y le mostró sus garabatos a Phineas. Así que tenemos una pequeña runóloga en ciernes. Bien hecho, pequeña. Luego te enseñaré a hacerlo aún mejor. Eché un vistazo al cuaderno de Pixie, donde presumía de sus runas paródicas con la nariz bien alta. La vas a malcriar, maestro. Si ella también se convierte en artífice, no escuchará a nadie. Me abandonará y seguirá volando a presumir ante su familia, me quejé, y la pequeña corrió de inmediato a consolarme, intentando abrazarme, lo cual, por supuesto, no funcionó. Maestro, no te abandonaré, parecía decir con sus acciones. Todavía me asombra que hayas logrado enseñarle a leer y escribir a un hada, cuando la mayoría de la gente las consideraba completamente irracionales. Si mi familia pudiera ver esto, tal vez disminuiría un poco su arrogancia hacia las criaturas mágicas y la gente común, dijo, sacudiendo la cabeza, con un dejo de amargura en los ojos. ¿No me hablarás de tu familia? Pregunté, genuinamente interesado. ¿Por qué no? Preguntó encogiéndose de hombros. Después de que me digas dónde aprendiste magia antigua. El pánico me paralizó el corazón. ¿Cómo lo supo? No le había mostrado mis poderes, ¿verdad? ¿Qué debía hacer? ¿A dónde podía huir? No tiembles como un conejo ante un lobo. ¿O crees que me molestaría en dar clase a un alumno cualquiera? Conocí a tu madre en una recepción una vez y me sorprendió cuando me contó cómo su hijo la ayudó a crear todos esos objetos. No te preocupes, nadie, salvo un viejo paranoico como yo, se tomaría esas palabras en serio. Al fin y al cabo, ¿quién no alaba a su hijo? Y luego, me entero de que buscas un maestro, continuó, dando un sorbo de agua. Al principio, solo quería verte por mí mismo. Imagina mi sorpresa cuando no encontré a un niño presumido, sino a un mago casi consumado que sabe lo que quiere y trabaja para conseguirlo. Sigo sin entender cómo decidiste que poseo magia ancestral, dije con cautela. Tu varita. ¿Y qué? Todo al respecto. Con lentes mágicos, no parece un artefacto, sino una extensión de tu mano. No puedes ver dentro. ¿Y esa chica, cómo se llama? Apolline. Tiene un colgante muy interesante, y es evidente que se lo diste tú. Pero lo más importante es que hasta ahora no estaba del todo segura. Supuse la opción más improbable, y tu comportamiento la confirmó. La próxima vez, no muestres tu miedo a tu interlocutor. Sonrió con sorna, y yo suspiré para mis adentros. Me había delatado por completo. No te preocupes, dijo, dándome una palmadita en la cabeza con gesto paternal. No me di cuenta de todo de inmediato, pero sabía dónde buscar. Además, cualquier mago experimentado asumiría que es una reliquia familiar. Así que, mientras no digas nada, nadie se enterará. Entonces, ¿qué quieres? ¿Mi conocimiento? ¿Para qué lo necesitaría? Si quieres compartirlo, compártelo. Si no, no lo hagas. Aunque no voy a fingir que no me interesaría verlo. ¿Y si pago mi aprendizaje contigo con conocimiento? Pregunté tras pensarlo un momento. Para mi sorpresa, aplaudió. Astuto, verdaderamente astuto. Y no se le puede reprochar nada. Tú conmigo, yo contigo, y el aprendizaje implica protección y seguridad para el estudiante. ¿Sabes qué?
Estoy de acuerdo. ¿Así? Así de simple. Nunca me ha gustado complicar las cosas más de lo necesario. Querías escuchar mi historia, ¿verdad? ¿Sigues interesado? Preguntó, recordando el inicio de nuestra conversación. No, sigo interesado. Bueno, entonces, escucha, me contó la historia de un joven de mirada penetrante que se enamoró de una chica de sangre humilde. Sabía que su familia no lo aprobaría, así que decidió preparar el terreno e investigó por su cuenta, lo que lo llevó a un descubrimiento espantoso. La flor mágica de Inglaterra se extinguía. Familias enteras se degradaban convirtiéndose en squibs, y a nadie parecía importarle. Su investigación reveló algo interesante. Al principio, la unión de dos magos casi siempre producía un hijo con dones mágicos iguales o superiores. Pero con el tiempo, esa cifra disminuyó. Cuanto más pura era una familia, más estrechos eran los lazos familiares, más a menudo aparecían los squibs y las maldiciones familiares. Enfermedades hereditarias que ni siquiera la magia de un mago podía curar. Aún así, el sangre pura promedio seguía siendo más fuerte que el nacido de muggles promedio. Pero aquí y allá, nacían mestizos extremadamente talentosos y poderosos. Black teorizó que la sangre necesitaba ser purificada, como hacen las tribus cerradas, mediante el intercambio de novias. Phineas se llenó de alegría al contarle a su familia su descubrimiento. Pero para su sorpresa, no solo le prohibieron hablar de ello, sino que además lo amenazaron con el exilio si no obedecía. El joven impulsivo ignoró las amenazas y comenzó a difundir la verdad abiertamente. Pero nadie quería escucharla. Todo el mundo mágico de Inglaterra se burló de él, y su familia rompió todo vínculo, tachándolo de traidor a la sangre. Sigo pensando que tenía razón. Mi único error fue contarle a todo el mundo mi descubrimiento sin el apoyo, la fuerza o la influencia necesarios. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. El tiempo no se puede volver atrás, concluyó. ¿Y la chica? ¿La que te gustaba? No pasó nada, como suele ocurrir con el primer amor. Pero con otra, mi Annabelle, sí funcionó. Vivimos juntos 60 años. El dolor en su voz era tan intenso que no insistí. Bien, volvamos a las runas. ¿Qué tal si aceptas el aprendizaje? ¿Qué, te marco la frente? ¿O te hago jurar? No funciona así. Mañana iremos al ministerio y te aceptaré oficialmente como mi alumna. Venga, escribe, o tu hada madrina te atrapará, dijo, señalando al hada, que volvía a garabatear en su cuaderno. Así que continué mis estudios sin más objeciones. Al anochecer, logramos sorprender a Ariel, que acababa de regresar de una cita con Ludwig, con nuestra noticia. Mamá, tengo noticias. Hijo, tengo noticias. Dijimos al mismo tiempo. Tú primero, y de nuevo, logramos hablar al unísono, lo que nos hizo reír. Incluso el generalmente severo Black se permitió una sonrisa. Pixie miró a su alrededor confundida, sus ojos brillantes como cuentas se movían rápidamente entre Ariel y yo. Nosotros, bueno, decidí convertirme en aprendiz de Sir Phineas. Me preparé para cualquier cosa. Histeria, ofensa por no haber consultado con ella sobre una decisión tan importante, incluso indiferencia. Pero no esperaba una explosión de alegría. Por fin. Di mi consentimiento hace siglos, señor Black, ¿por qué lo ha alargado tanto? ¡Ay, qué listo! Creía haberlo conseguido con gran dificultad, pero ya había accedido hace mucho. Por mi expresión, hasta se le hizo un nudo en la garganta, pero fingió que todo estaba bien y siguió bebiendo su té. ¿Y cuáles son tus noticias? Pregunté, deseoso de cambiar de tema. Ludwig y yo decidimos formalizar nuestra relación. Me propuso matrimonio hoy y dije que sí. Al ver mi expresión extraña, me preguntó preocupada. ¿No te opones, verdad? No, solo me preguntaba cuándo dejarían de darse besos a escondidas en los rincones y se convertirían en una pareja normal. Sonreí y luego desaparecí con un chasquido de aparición casi inaudible. Siempre es así. Hace travesuras y desaparece. Ha sido así desde niño, se disculpó Ariel con el invitado y profesor de su hijo. En realidad, es bueno que el niño se porte mal. A veces siento que no le estoy enseñando a un niño, sino a un marido. En momentos como este, simplemente actúa como un niño de su edad. Causa problemas y se escapa. ¿Sabes? Siempre ha sido así. Me preocupaba que nunca encontrara puntos en común con nadie. Pero míralo. Se ha hecho amigo de Apolline y Patrick. En realidad, de eso quería hablar. No es agradable decirlo, pero sus amigos lo están frenando, impidiéndole alcanzar su potencial, dijo Black, dando un elegante sorbo a su té.
Normalmente no se permitía lujos en casa ajena, pues no quería parecer un aprovechado, aunque últimamente los deliciosos panqueques de la anfitriona le habían hecho cambiar de opinión. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ariel, desconcertada. ¿Cómo podrían tus amigos retenerte? De niña, solo había soñado con algo así. El pensamiento de Arthur le dolía en el alma, pero no tanto como antes. El tiempo, en efecto, lo cura todo. Está intentando arrastrarlos consigo. Es un impulso loable y poco común. El problema es que sus amigos no lo quieren. Arthur puede darse cuenta de esto, pero la costumbre es algo instintivo. ¿Sugieres que renuncie a sus amigos? Él jamás haría eso. Dios me libre. Jamás quise decir eso. Sugiero que se le traslade a un programa de estudio independiente. Entiendo que mi alumno obtuvo las mejores calificaciones en todas las materias y, con los puntos acumulados, cumple con los requisitos para asistir a clases sin costo. Vendrá los fines de semana a verte a ti y a sus amigos en la escuela, pero no tendrá que matarse trabajando para estudiar conmigo en la escuela, ayudar a sus amigos y lidiar con las tareas y los inevitables conflictos con otros estudiantes, explicó Black. ¿Pero por qué estás tan seguro sobre los conflictos? Él no es conflictivo, dijo Ariel, no realmente discutiendo, sino por principios. Es cierto, es muy razonable. ¿Pero qué pasa con los demás? A los niños no les gustan quienes destacan, y su hijo destaca por su carácter, sus estudios y, perdóneme, su origen. Su autoridad como profesora de Beauxbatons lo protegerá de algunos problemas, pero también podría causarle otros. Podría ser visto como su favorito. Y la verdad es que ya no le interesa el colegio. Lo llevaré a entrenar durante 4, quizá 5 años, y luego, si quiere, puede volver al colegio. Si no, tendrá todas las opciones abiertas. Se puso de pie y preguntó, ¿está de acuerdo? Su consentimiento es importante para mí. ¿Y qué opina Arthur? Ya sé su respuesta. Ya te lo dije, es un joven sorprendentemente razonable. Entonces estoy de acuerdo. Ay, he tenido que decir esas palabras 2 veces en un día. Dijo ella, y el anciano y la joven intercambiaron una sonrisa. Una Bella demasiado curiosa refunfuñó, pero no protestó. Realmente necesitaba avanzar. Capítulo 28. Ayato Furinji. Quizás a alguien le sorprenda la rapidez con la que acepté el intercambio y ofrecí mis conocimientos. Pero, antes que nada, Black desconoce todo lo que sé. Puedo compartirlo fácilmente por partes, intercambiando cada fragmento por lo que él me enseñará a cambio. En segundo lugar, tras 2 meses trabajando con él, me he dado cuenta de que es una buena persona. Se nota en cómo trata a los demás, y su aura es prácticamente inmaculada. Casi, porque todos tenemos nuestros secretos inconfesables. Y teniendo en cuenta su familia y que tiene casi 100 años, es prácticamente un santo. Sí, investigué sobre él. No encontré mucho, pero todo lo que me contó resultó ser cierto. Encontré artículos antiguos donde hablaba de sus descubrimientos y periódicos que en su momento se deleitaron con el escándalo del exilio de Black. Después de eso, la información era fragmentaria y poco fiable. A veces inventaba un artefacto, a veces ayudaba a gente común, algo que los medios siempre ridiculizaban. ¿Y qué más podía hacer? Yo mismo me había metido en esto, y ahora tenía que cumplir el contrato. Al día siguiente, nos topamos de frente con la burocracia del Ministerio de Magia francés. Como explicó Phineas, un estudiante de un maestro es casi como un hijo adoptivo. El maestro es responsable de cualquier lesión o incluso muerte. Por lo tanto, el proceso de inscripción es tan complicado como el de la custodia. Pero el dinero mueve los hilos del gobierno en el mundo mágico igual de bien que en el Mugle, y conseguimos hacerlo todo en un solo día. Black se negó a que le pagara, diciendo que ahora era mi maestro y no permitiría que un alumno cubriera sus gastos. Sobre todo porque nuestro contrato era de pago en conocimiento, no en dinero. Conseguir la asistencia gratuita a Beauxbatons era mucho más sencillo. Bastaba con enviar una carta firmada por los padres del alumno y la directora del colegio, Olympe Maxime, y la asistencia era gratuita hasta el siguiente examen. Claro que, si suspendía alguna asignatura o mi promedio bajaba a 0, perdía ese derecho. Una especie de castigo que acompañaba al incentivo. Si te dedicas al estudio independiente, más te vale hacerlo bien. La verdad es que me parece justo. Una vez finalizado todo el papeleo, volvimos a casa y la conversación, sorprendentemente, no giró en torno a lo que yo podía darle a Black, sino a lo que él podía enseñarme. Le expliqué brevemente todas las ramas de la magia que había practicado y por qué. No apruebo que te disperses en todas direcciones.
Es mejor dominar primero una disciplina y luego pasar a la siguiente, dijo mi profesor, frunciendo el ceño y frotándose la barbilla. Aunque entiendo tu razonamiento. Ya casi no estudio magia espiritual ni amorosa, no desde que logré abandonar mi cuerpo y controlar mis habilidades. Sabe que soy una Veela, y ni siquiera se sorprendió. Al parecer, lo ha visto todo en su larga vida. Ese es un enfoque sensato. Lograste lo que querías y pasaste a cosas más importantes. Repasemos en qué puedo ayudarte y en qué no. En cuanto a artificios y encantamientos, está claro que soy un maestro en eso, y puedo ayudarte a mejorar, si no hasta mi nivel, al menos a acercarte bastante. Todo depende de tu dedicación y talento. La piromancia no es mi especialidad, pero intentaré encontrar algunos buenos tomos en mi biblioteca. La metamorfosis, por desgracia, es extremadamente rara, pero sé dónde conseguir criaturas cuyas formas son muy útiles y poderosas. En cuanto al yoga, frunció el ceño y reflexionó largamente. Creo que es hora de cobrarle una deuda a un viejo conocido. ¿Tienes un amigo que sea yogi? Me sorprendió de verdad. No lo llamaría yogi en el sentido que tú le das, pero puede enseñarte mucho. Sin embargo, cuánto dependerá no solo de mí, sino también de ti. ¿Por qué? Es una persona peculiar. Lo entenderás cuando lo conozcas. Así que prepárate, vamos a emprender un viaje, dijo, quejándose exageradamente mientras se ponía de pie. Tras un momento, añadió. Pero no hoy. Todavía tengo que hablar con tu madre, y probablemente quieras despedirte de tus amigos. Profesor, ¿y qué pasa con la escuela? ¿Y cómo practicaremos el arte mientras viajamos? Sabía la respuesta, pero tenía que preguntar. Traslados de larga distancia. Soy uno de los pocos en Europa que puede fabricarlos sin riesgo de llegar hechos pedazos, dijo con una expresión de autosuficiencia tan marcada que no pude resistirme. Si no te elogias a ti mismo, nadie lo hará. Ah, mocoso desagradecido, te enseñaré a respetar a tus mayores. Tuve que aparecerme en el acto para evitar su lección. Aunque no sirvió de mucho. Maestra, ya me disculpé, ¿puede levantar el hechizo ahora? Parecía una chica, con un lazo rosa en el pelo y un vestido rosa a juego. Nadie me reconocería como un chico. Incluso mamá, conteniendo la risa a duras penas, dijo que me quedaba bien. Y Ludwig se partía de risa. Traidores, todos ellos. No, aprenderás a respetar a tus mayores. ¿Qué quieres decir con viejo? Te queda tanta vida por delante. Los halagos no te servirán de nada, pequeño fastidio. Uf, ¿cómo lo hizo? Finite no funcionó, la transfiguración no funcionó, y cualquier prenda que tuviera a mano se convirtió en vestidos rosas de mujer. Y definitivamente no fue una ilusión. Bueno, fue culpa mía. Nadie me obligó a hablar de más. Me relajé, decidí bromear, y mira lo que pasó. La despedida con mis amigos fue apresurada, sobre todo porque se reían tanto que no podían parar. Solo antes de irnos me di cuenta de que Black lo había hecho a propósito. De lo contrario, Apolline nos habría dado media hora de despedidas empalagosas y llenas de mocos. Lo miré de reojo, pero él simplemente puso cara de orgulloso e inaccesible, lo que me hizo sospechar aún más. De acuerdo, desharé el hechizo. No es apropiado presentarme así ante mi amigo. Podría malinterpretarlo. Con un movimiento de su varita de apariencia perfectamente normal, mi ropa volvió a la normalidad. Pero la próxima vez no te librarás tan fácilmente. Verás, a mí también me encantan las buenas bromas, y no me falta imaginación. Perdóneme, profesor. No te castigué por la broma, sino por la falta de respeto. Pensabas que ahora éramos iguales, ¿verdad? Asentí. Debes entender que un profesor y un alumno pueden bromear, pero el alumno siempre debe respetar al profesor. No te das cuenta, pero desde fuera se ve claramente que te crees superior a los demás por tu vasto conocimiento. Pero eso no es cierto. Existen monstruos en el mundo desde aquellos tiempos antiguos, y algunos que incluso los han superado. Veo que lo sabes, pero aún no lo comprendes del todo. ¿Y qué debo hacer al respecto? Suspiré. Nada por ahora. Ya llegará el momento. Y te haré bajar de las nubes si te vuelves demasiado arrogante. Quizá esta reunión te demuestre lo débil e inexperto que aún eres. Dame la mano y agárrala fuerte. Dicho esto, Black apretó su bastón y dijo, Portus. El bastón resultó ser un traslador de larga distancia. A diferencia de las apariciones comunes, el viaje duró más, pero el canal era más ancho, lo que hizo la travesía más llevadera. Salimos cerca de unas enormes puertas de madera tallada al estilo oriental. De alguna manera, logré caer de pie. Dado que partimos al mediodía y llegamos al anochecer, habíamos recorrido un largo camino. Nada mal.
La mayoría se cae como un saco de patatas y acaba hecha un ovillo. Parece que se nota tu éxito con la aparición. Por cierto, ¿cómo aprendiste una habilidad tan peligrosa? El anciano ni siquiera había cambiado de postura, como si no se hubiera movido en absoluto. Experiencia. Cuando era niño, me aparecí por accidente, pero logré captar la sensación, dije, usando mi excusa bien ensayada. Estoy seguro de que ya sabe la verdad por Ariel. ¿En serio? ¿Magia espontánea? No está mal, no está mal. Si fueras un poco más dócil, serías el alumno perfecto. ¿No sería eso aburrido? Exacto. Por eso te contraté. Bueno, vamos a llamar a la puerta. Espero que esté en casa. Nos acercamos a las enormes puertas y, con la visión verdadera, pude ver que estaban cubiertas de jeroglíficos encantados. Aún así, no esperaba que Black llamara con una bombarda. Para mi sorpresa, los encantamientos no dejaron ni un rasguño, pero sí hicieron un ruido ensordecedor. Pero aquello fue solo el principio. La verdadera sorpresa fue el gigante de más de 2 metros que movió la verja, de medio metro de grosor, como si fuera la de un jardín. Era un rubio musculoso, con bigote, de mediana edad y enorme, pero no como un culturista, sino más bien como un boxeador de peso pesado, con músculos entrelazados con tendones y venas. Jamás había visto semejante despliegue de fuerza humana. Si te encontrarás con alguien así en un callejón oscuro, necesitarías algo más que un orinal. Vestía una capa verde, desconozco el nombre exacto, y brazales rojos. Calzaba sandalias de madera tradicionales y calcetines blancos con una abertura para el dedo gordo. Pero a pesar de su apariencia, su rostro era amable, y se relajó aún más al ver a Black. Phineas, viejo amigo, qué alegría verte. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? Exclamó el gigante con su inconfundible acento japonés. Tuvo que arrodillarse para abrazar a Black. ¿Y quién es este que está contigo? No me digas que tuviste un hijo en tu vejez, ¿o es este tu alumno? El segundo. En realidad, vine a pedirte ayuda con él. Aunque no me importaría ponerme al día también, concluyó Black con un tono alegre. Entonces, ¿por qué estamos aquí parados? Pasen, encontraré algo para buenos huéspedes, dijo riendo mientras nos dejaba entrar. Dentro, resultó ser un conjunto de edificios, de estilo claramente japonés. A juzgar por la distancia, estábamos en Japón. Aunque el dueño parecía tan japonés como yo un troll. Una vez dentro, mientras tomábamos té tradicional, nos presentamos. Oh, casi lo olvido. Estudiante, te presento al hombre más fuerte del mundo. Aquí el grandullón interrumpió, avergonzado. Ahora estás exagerando, me incomoda. Furinji Hayato, dijo, extendiendo una mano que parecía de piedra. Arthur Marlowe. Encantado de conocerle, respondí tras estrecharle la mano. No intentó alardear de su fuerza. La gente de su edad rara vez se molesta en eso, sobre todo con niños. Como me saludó al estilo europeo, le devolví el saludo, pero también hice una pequeña reverencia japonesa. Qué bueno es que los jóvenes respeten las costumbres extranjeras. Todavía no te conoce. En cuanto lo haga, se te subirá a los hombros, me reprendió Black. Pero el alumno es realmente muy bueno. En algunas cosas, incluso me supera, y necesito tu ayuda. Para saldar una deuda. ¿En serio? Preguntó el gigante sorprendido. De todos modos, te habría ayudado, ¿sabes? Lo sé, pero entonces solo le enseñarías lo básico. Quiero que le enseñes como si fuera tu propio alumno, explicó Black. Si fuera cualquier otro, lo habría echado por semejante petición, dijo Hayato frunciendo el ceño, pero luego sonrió. Pero salvaste a mi hijo cuando estaba al borde de la muerte, así que no me negaré. Si tu alumno puede soportar mi entrenamiento, claro. ¿Y dónde está Saiga, por cierto? Era un chico tan dulce. Han pasado 10 años. Se fue de casa para labrarse su propio camino. Vino hace poco, trajo a una chica, una verdadera belleza, dijo el gigante, radiante de orgullo. Ahora espero nietos. Me han dicho que ya está embarazada. Los polluelos deben abandonar el nido para extender sus alas, asintió Phineas, como citando a alguien. ¿Me permite mostrarle la habitación de invitados a su alumno y luego tomamos una copa de sake? Sugirió Furinji, y mi maestro asintió. No discutí ni dije que no estaba cansado. Era evidente que los dos amigos querían hablar del pasado, y yo solo estorbaría. Me condujo a través de una casa grande con paredes de papel y me mostró una habitación pequeña y vacía con un armario empotrado. Dentro había ropa de cama y un futón, una especie de colchón que se coloca en el suelo. Esta era la habitación de mi hijo. Todavía viene a visitarme a veces, así que la mantengo limpia.
Siéntete como en casa, dijo el hombre corpulento amablemente. Y te aconsejo que descanses bien. El entrenamiento será agotador. Gracias. ¿Puedo crear muebles y una cama como suelo hacer? ¿Desaparecerán solos o los quitaré? Pregunté. ¿Esta es tu magia? Preguntó. Fue entonces cuando activé la visión verdadera y casi me quedo ciego. Era más fuerte en poder bruto que Gaunt. Espera, ¿no eres un mago? Tienes un aura increíble. Dije, secándome los ojos. ¿Tan joven y ya con visión de dragón? Reflexionó el gigante, acariciándose la barba. ¡Increíble! En fin, todas las preguntas mañana. Me gustaría hablar con tu maestro. Gracias de nuevo, perdón por hacerte esperar, dije. Después de que Furinji se marchara, sorprendentemente silenciosamente, como un asesino, ordené la habitación con hechizos domésticos e hice aparecer una cama, una mesa, una silla, un sillón y algunas estanterías. Tengo la sensación de que estaré aquí mucho tiempo. Capítulo 29. Ryozanpaku. 23 de septiembre de 1972, Prefectura de Saitama, ciudad de Niiza. En este soleado día de otoño, los habitantes de un tranquilo pueblo de provincias presenciaron un espectáculo verdaderamente extraordinario. Pero, fieles a su cortesía y buenos modales, los japoneses fingieron diligentemente que no ocurría nada inusual. Por suerte, la era de los teléfonos móviles omnipresentes aún no había llegado, así que nuestros protagonistas se libraron de convertirse en celebridades instantáneas de Internet. ¿Qué estaba pasando? Imaginen a un chico joven, delgado, rubio y de pelo largo, de unos 13 años, vestido con una camiseta blanca y pantalones deportivos azules, descalzo, arrastrando un neumático de coche con una cuerda como si fuera un caballo. Todo aquello podría haber parecido casi normal, de no ser por el hombre enorme y musculoso, de unos 40 años, sentado sobre el neumático y llenando el aire con su estruendosa y aterradora risa. Como ambos eran rubios y claramente europeos, toda la escena parecía la de un padre atormentando a su hijo. Más rápido, Arthur, más rápido. Aquí hace calor. Que corra el aire. El gigante azotó la espalda del niño con una vara delgada. Pero el chico no respondió. Estaba empapado en sudor, con cada músculo de su cuerpo gritando de dolor. Músculos que ni siquiera sabía que existían. Sabía que si intentaba responder, se quedaría sin aliento y se desplomaría allí mismo, y eso solo significaría unas cuantas vueltas más alrededor de Ryozanpaku más tarde. Si pudiera practicar yoga, sería mucho más fácil. Podría fortalecerse y aliviar el dolor. Pero las frías pulseras de hierro en sus muñecas se lo impedían. De repente, todo a su alrededor quedó cubierto por un velo rojo y oscuro. Su mundo se redujo a un solo punto y sus extremidades se negaron a moverse. Se sumió de nuevo en la oscuridad salvadora de la inconsciencia. Al recobrar el conocimiento, vi el techo de vigas de madera, ahora dolorosamente familiar. Luchando contra la agonía que me recorría el cuerpo, logré, como un anciano con Parkinson, quitarme las pulseras y finalmente aliviar mi sufrimiento con yoga. Pero esa no era una solución real. El dolor existe para advertirte de tus límites. Solo lo hice para poder beber la batería de pociones que Phineas me había dejado, sin derramar la mayor parte. Me bebí de un trago las pociones mágicas. Una para eliminar el ácido láctico, otra para aliviar la fatiga, otras para nutrir mi cuerpo, estimular la regeneración y favorecer el crecimiento muscular. Incluso me lancé pequeños hechizos curativos con mi varita. Y entonces me pregunté cómo había acabado en semejante infierno. Mi tormento personal había comenzado de forma tan inocente. En mi segundo día en Ryozanpaku, el refugio de héroes, como supe después que se llamaba el dojo, me encontré con Hayato de camino al baño. Me indicó dónde estaba y me invitó a desayunar. Dejé a Pixie en mi habitación, donde roncaba plácidamente, estirada como una estrella de mar. Furinji-sensei, dije, recordando los honoríficos japoneses de mi primera vida, ¿dónde está mi maestro? Fue a buscar pociones. Dijo que definitivamente las necesitarías. No le presté atención en ese momento, pero debería haberlo hecho. Después, me senté a una mesa tradicional japonesa, arrodillada en el suelo. Un país interesante. Siempre haciendo reverencias, siempre sentados de rodillas. Si no fuera por el yoga, probablemente no habría durado ni 2 minutos antes de que se me durmieran las piernas. El desayuno fue tradicional. Pescado y arroz, pero había en abundancia, así que comí hasta saciarme. Gracias por la comida, Furinji-sensei. ¿Le importaría si le hiciera algunas preguntas? Me sorprende que hayas logrado contenerte y no preguntarles durante el desayuno. Bueno, entonces, demos un paseo y charlemos.
Nos levantamos, dejamos los platos en el fregadero y salimos. El cielo estaba salpicado de nubes, cada una diferente. Algunas parecían animales o plantas, pero la mayoría eran simplemente corderos informes. Caminamos por un pequeño parque, repleto principalmente de perales, ciruelos y cerezos, todo ello enclavado en el inmenso complejo del dojo. No pude evitar pensar en la increíble fortuna de Hayato. En Japón, la tierra no solo es cara, sino astronómicamente cara. Dijiste que no eres mago. ¿Cómo es eso? Rompí el silencio. ¿Conoces la historia de las artes marciales? Negué con la cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque Japón es un país extremadamente hermético y no le gustan los extranjeros. Si a veces se filtran noticias de China, los magos japoneses lo mantienen todo en estricto secreto. Así que, todo lo que te voy a contar, guárdatelo para ti, o te buscarás problemas. ¿Entendido? Por supuesto, Furinji-sensei. Así pues, las artes marciales se originaron hace unos 3 o 4 mil años en China, aunque algunas fuentes afirman que incluso antes. Esto ocurrió porque los clanes de magos dejaron de aceptar a forasteros. El motivo es un misterio, pero muchos creen que se debe a que los extranjeros se cansaron de ser esclavos sin poder, mendigando migajas de conocimiento. Como siempre, la gente encontró una salida. Esa salida fue el yoga, originario de la India y el Tíbet. Muchos maestros de artes marciales comenzaron entonces, viajando por el mundo y recopilando conocimientos de yoga, justo cuando este empezaba a declinar. Con el tiempo, aparecieron diferentes artes marciales que combinaban técnicas, filosofía y control del ki. Se frotó la barbilla pensativo. ¿Ki? Pregunté, sin entender. Vosotros, los magos, lo llamáis mana. Los chinos lo llaman ki, los indios shipru, y así sucesivamente. Los nombres son diferentes, pero la esencia es la misma. Controlar tu energía interna. ¿Y qué hay del prana? Pregunté. Él frunció el ceño. El prana lo utilizan principalmente artistas marciales demoníacos, magos de sangre y vampiros. Y no el suyo propio, sino el de otros. Al fin y al cabo, la energía vital es la duración de la vida. Solo lo usan cuando no les queda otra opción. ¿Qué relación existe entre los magos y los maestros de artes marciales? Buena pregunta. Durante mucho tiempo, los magos nos ignoraron, absortos en sus propias disputas. Para cuando se percataron de nuestra existencia, ya nos habíamos convertido en una fuerza a tener en cuenta. Murim en Corea, la Orden del Fénix en China, Ryozanpaku en Japón, también existen organizaciones internacionales. Naturalmente, no fue sencillo. Al principio, hubo guerra. Los magos no querían competencia, y los maestros se sentían demasiado limitados, así que intentaron estrangularnos desde el principio. Pero no funcionó. ¿De verdad los maestros son tan fuertes? Pregunté, masticando una brizna de hierba. Claro, pero no hay muchos maestros de verdad. El verdadero problema era que si un mago no tenía tiempo para prepararse, incluso un estudiante podía derrotarlo. ¿Por qué crees que es así? Reflexioné un momento y luego respondí. ¿Velocidad? Exacto, la velocidad. Si un mago no está preparado, no tendrá tiempo de reaccionar, a menos que posea artefactos o sea uno de los más poderosos. Por eso, los artistas marciales luchaban al estilo guerrillero, atacando con rapidez y desapareciendo. Pero los magos contraatacaron, apareciendo de repente y asesinando a los maestros en incursiones repentinas. Fue una guerra de desgaste, y nadie ganó. Al final, tras demasiadas muertes sin sentido, se firmó un tratado de paz. Los magos no interfieren en el mundo de las artes marciales, y nosotros no interferimos en el suyo, concluyó Hayato. Así que por eso no se menciona el mundo de las artes marciales en la sociedad mágica. ¿Los magos temen que alguien estudie ambas cosas? No exactamente, pero casi. Hay otras razones, pero sí, por eso me interesa ver qué te depara el futuro, joven mago. Phineas me habló mucho de ti y me intrigó que hubieras estudiado algún tipo de yoga. Me gustaría verlo, Ataka. No lo dudé. Me levanté, me armé de valor y comencé a golpear. Pero sentía como si golpeara una viga de acero, no a una persona. Ni siquiera forzar mi cuerpo al límite, 5 veces mi fuerza normal, sirvió de nada. Tras varias docenas de golpes, Hayato detuvo mi puño con un solo dedo. Bueno y malo a la vez. No sé qué estudiaste, pero estás intentando correr antes de saber caminar. Tu fortalecimiento del ki es impresionante, sobre todo porque ya lo haces conscientemente. Eso es algo que solo los maestros pueden hacer. Pero tu cuerpo es lamentablemente débil. No puedes mostrar todo tu potencial. No conoces posturas ni técnicas, y peleas como un matón callejero.
Así que, a partir de hoy, comenzamos tu verdadero entrenamiento. Disculpe, pero ya me fortalezco inconscientemente todo el tiempo. El entrenamiento físico no me ayudará. Eso tiene arreglo. Vámonos. Caminamos desde el parque hasta un viejo almacén lleno de chatarra. Furinji rebuscó y sacó una caja de madera polvorienta, dentro de la cual había 2 brazaletes de metal, cubiertos de grietas y abolladuras. Sonrió mientras explicaba. Las encontré en una tumba antigua con muertos vivientes. Fue toda una aventura. Póntelas. En cuanto me las puse, me flaquearon las piernas. La sensación de maná en mi cuerpo desapareció. Ni siquiera podía concebir un solo hechizo. Había leído sobre ese metal en el libro del Erach. ¿Esto es hierro frío? Pregunté con voz ronca. Para serte sincero, no lo sé. Solo sé que los brazaletes bloquean el control del ki. Ahora, comencemos. De repente, sus ojos se iluminaron con energía y sentí una oleada de terror. Buenos días a todos. El anciano mago, con una capa gris, bastón en mano y una bolsa de cuero holgada, apareció de la nada con un chasquido. ¿Ya entrenando? Hola a ti también. Respondió el gigante. Claro, ¿por qué esperar? ¿Qué estaba haciendo? Flexiones, si es que se les podía llamar así, teniendo en cuenta que llevaba 2 pesados sacos de arena apilados sobre la espalda y brasas ardientes ardían bajo mis pies. Sin maná, no podría soportar el calor mucho tiempo, así que tenía que seguir moviéndome. Si me sostenía, Furinji me pondría su enorme mano en la espalda y me desplomaría sobre las brasas. Ya había aprendido esa lección. Haces las flexiones con mucha lentitud. Mira a tu mascota. Ella tiene más energía. Este sádico se estaba burlando de mí. Pixie, como siempre, me imitaba. Hacía flexiones a mi lado, con cara seria. Había dormido todo el día de ayer en mi bolsillo y solo salió esta mañana. Hayato no se sorprendió al verla y trató con cariño a la pequeña hada, sirviéndole leche tibia en un dedal. Pero ahora la usaba de ejemplo y se burlaba de mí. Ella no llevaba sacos de arena a cuestas. Pero ya había aprendido la lección. Cuanto más te quejas, más te echan encima. Así fue como conseguí el segundo saco. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó Black. Casi desde la mañana. Tienes un buen alumno. Duro y silencioso. Quizás debería adoptarlo. El gigante se acarició la barbilla pensativo. No vayas tras el pan de otro, sonrió Phineas. Pero es buena idea, si estás dispuesto a compartir. ¿Por qué no compartirlo? ¿Por días de la semana, o por mediodía? Hagámoslo mediodía, o lo vas a agotar por completo. Así vendrá corriendo a mis clases con alegría. Estaba tan indignada de que ni siquiera me pidieran mi opinión que me distraje, y esa fue la gota que colmó el vaso para mis brazos exhaustos. Me desplomé sobre las brasas. Por suerte, logré darme la vuelta y no me quemé. Sois crueles, os dejo. Miré con furia a mis amigos que se reían. Phineas rebuscó en su bolsa y me lanzó un frasco. Bébetelo. Una poción antifatiga. Te ayudará. Hice lo que me dijo, y realmente me ayudó. Jojojo, así que con estas pociones podremos entrenar sin descanso, dijo Hayato con una risita ominosa. Mientes, no me llevarás. Grité y me aparecí. Pero no sirvió de nada. El traidor Black me encontró siguiendo mi rastro de aparición, me ató con hechizos y me trajo de vuelta. ¿A dónde ibas, Arthur? Esto no ha hecho más que empezar. Y con esas palabras, mi infierno personal se hizo realidad. ¿No crees que esto es demasiado? Preguntó Black cuando su alumno inconsciente tuvo que ser reanimado con pociones y llevado a su habitación una vez más. Me encantaría hacerlo de otra manera, pero simplemente no conozco otro método. Hay que llevarlo al límite, superarlo, y entonces su cuerpo se fortalecerá y podrá contener más ki. A partir de ahí, todo irá viento en popa, sobre todo porque no tiene problemas con el control de la energía, respondió Hayato. No te preocupes, así le enseñé a mi hijo, así me lo enseñó mi padre y así se lo enseñó mi abuelo. Eso es precisamente lo que me da miedo, dijo Phineas estremeciéndose. ¿No tienes curiosidad por saber qué será del chico? ¿Un maestro de artes marciales y un mago, qué resultará de eso? Ya ha habido gente así antes, y nunca acabó bien. Teníamos que matar a esos monstruos juntos, el mundo entero unido. Pero aún así me trajiste a tu alumno. ¿Por qué? Ya sabes la respuesta. Él no es así. No busca el poder, sino el conocimiento. Él mismo dijo, si vale la pena ser fuerte, es solo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. ¿Te recuerda a alguien, verdad, amigo mío? Hayato no respondió, absorto en sus pensamientos. Capítulo 30. Entrenamiento infernal.
Había transcurrido un mes de mis torturas, que, por algún malentendido, llaman entrenamiento. ¿Por qué no me iba? Sinceramente, quería. Incluso lo dije, a gritos, el tercer día. Furinji se limitó a encogerse de hombros ante mi larga y airada perorata, donde solo las preposiciones eran aceptables, y me dijo, con calma, que nadie me retenía allí. Black fue aún más conciso. Tú necesitas esto, no yo. Comprendí que tal vez nunca se presentaría otra oportunidad como esta. No había precisamente una fila de maestros esperando para enseñarme. Así que solo tenía dos opciones. Aguantar o perder la oportunidad de aprender algo nuevo. Cuando por fin me tranquilicé y lo pensé bien, retomamos el entrenamiento. Se volvió aún más difícil y creativo. Ni siquiera podía comprobar mi progreso. Tenía prohibido practicar yoga, bajo amenaza de muerte. No de Hayato, sino de mí misma. Supuestamente, mi cuerpo aún no estaba preparado. Y descubrí que sus temores no eran infundados. Pero no se trataba solo de interminables ejercicios físicos. También estudié la teoría del control del ki, que era distinta de lo que conocía. Después del almuerzo, Black me enseñaba ritualismo, amuletos, runas, numerología, todo lo relacionado con la creación de artefactos. En esas clases, por fin podía descansar, en cuerpo y alma. Incluso tenía fines de semana, una vez por semana. Usábamos trasladores para ir a Beauxbatons, donde paseaba con amigos, charlaba con Ariel y simplemente disfrutaba. Días brillantes en mi rutina, por lo demás, tan dura. Entonces, un buen día, después de otro tormento, una marcha con brazales encantados, protectores de piernas y un cinturón que yo misma había encantado, todo lo cual aumentaba el peso y creaba resistencia a cada movimiento, sucedió algo extraño. Cuando por fin me quité el equipo y los fríos brazaletes de hierro, mi cuerpo empezó a comportarse de forma extraña, absorbiendo energía mágica como una esponja. Apenas logré tragar algunas pociones, pedir auxilio a gritos y sentarme en postura de meditación, absorbiendo todo el éter externo que pude. Estaba aterrada, temerosa de que mi propio cuerpo me agotara por completo. Un joven con ropa deportiva, dejando ver sus nuevos músculos, estaba sentado en la cama con el rostro tenso. Su cabello rubio ondeaba como una brisa invisible. De repente, dos hombres muy distintos aparecieron en la habitación. Un anciano delgado y un gigante musculoso. El primero llegó de golpe, el segundo pareció materializarse. ¿Ha empezado ya? Preguntó Black, tenso. Sí, ha superado su límite. Finalmente, su cuerpo podrá contener todo su ki, respondió el gigante, tranquilo como siempre. ¿Estará bien? Cree en tu alumno, Phineas. Ahora todo depende de él. No me di cuenta de cómo caí en un trance, observando cómo mis células absorbían maná y se volvían más fuertes. No más fuertes, sino más bien más, como si siempre hubieran estado destinadas a ser así. No intenté intervenir. Instintivamente, sabía que solo empeoraría las cosas. Sentía que todo sucedía de forma natural, como si la naturaleza, los dioses o el universo mismo lo hubieran puesto en marcha. Lo único que podía hacer era absorber la mayor cantidad de éter posible y convertirlo en mi propio maná. De repente, vi como muchas células no podían soportar la carga y empezaban a estallar, como palomitas de maíz. Convertí parte de ese flujo mágico en prana, esparciendo esa energía vital por mi cuerpo para compensar la destrucción constante. Si esto continuaba, temía que Ryozampaku se convirtiera en una zona sin magia durante mucho tiempo. Estaba absorbiendo demasiado éter. Finalmente, después de un tiempo indeterminado, mis células se saturaron. Sentía como mi cuerpo y mis otras envolturas se conectaban con mayor fuerza. Al abrir los ojos, Black y Furinji estaban de pie junto a mí. Hola, profesores. ¿Qué me acaba de pasar? A juzgar por sus caras, ya lo saben todo. Te lo dije, Arthur, aprendiste a correr antes de caminar, dijo Hayato, sentándose en un sillón que yo había conjurado, igual que todo lo demás en la habitación. Tu cuerpo no pudo soportar el nivel de mejora que tenías. Solo te estabas haciendo daño. Si no fueras mago y no tuvieras esa capacidad de curación, estarías incapacitado a los 16. Me temo que tu entrenamiento me habría dejado discapacitado mucho antes, dije, medio en broma, medio nervioso. Así habría sido, respondió, sin el menor arrepentimiento, de no ser por las pociones y tu curación. ¿Crees que te torturaría así si no contaras con ese apoyo? Los maestros comunes entrenan desde la infancia y solo alcanzan su límite en la adolescencia, o incluso más tarde. Tú ya estabas bien entrenado y perteneces a una raza mágica, así que solo necesitabas un pequeño empujón. ¿Y ahora qué? ¿Han terminado los entrenamientos? Pregunté.
Sí, ya no tiene sentido agotarte con el entrenamiento físico usando los brazaletes. Pero si quieres volverte aún más fuerte, tendrás que seguir ejercitándote. Por ejemplo, tu artefacto de entrenamiento es perfecto para mejorar tus habilidades de mejora. Es ajustable, ¿verdad? Furingi asintió señalando las espinilleras, el cinturón y los brazales. Sí, cuanta más manales pongas, más pesados se vuelven. Ahí lo tienes. Seguirás mejorando tu control, y siempre hay margen de mejora. Cuando te acostumbres, comenzaremos tu entrenamiento de verdad. ¿Qué? ¿No hemos estado entrenando? ¿De qué estás hablando? Solo estábamos corrigiendo tu deficiencia. No conoces ni una sola técnica. ¿Cómo crees que luchábamos contra los magos? ¿Simplemente golpeando más fuerte? Con cualquier escudo contra ataques físicos, eres inútil. Basta, interrumpió Black. Dejen que Arthur descanse hoy. Usted mismo dijo, descanso. Es tan importante como el entrenamiento, lo sé. Bien, no te molestaré hoy. Pero mañana te espero en el campo de entrenamiento, con el uniforme puesto. Dicho esto, simplemente desapareció. O mejor dicho, se movió tan rápido que no pude seguirlo. Black desapareció con un chasquido, y el alivio se reflejó claramente en su rostro. Yo, en cambio, no descansé. Mi cuerpo rebosaba de energía. Salí al patio y transfiguré un makiwara de madera. Por costumbre, comencé a fortalecer mi cuerpo. Cuanto más maná invertía, más me sorprendía. Parecía no haber límite. Ahora comprendía que el límite había superado. Aunque, a mi nivel, probablemente no haya límite, mi reserva, si bien es superior a la del graduado promedio de una escuela de magia, sigue siendo 10 veces menor que la de Goyle o Black. No le puse mucha fuerza al primer golpe, por si acaso. Aún así, tras un fuerte estallido, el makiwara no solo se astiló, sino que se convirtió en polvo. Solo después de un instante me di cuenta de que el estallido era el sonido rompiéndose. Me dolía la mano, pero un pequeño amuleto curativo me lo solucionó. El prana puro es más caro y menos efectivo para eso. Me entretuve durante un buen rato saltando 30 metros de altura, corriendo a la velocidad de un coche de carreras, chocando contra cosas y luego arreglándolas con magia. Solo después de un par de horas recobré el sentido y despejé mi mente con magia. Sí, al parecer mucho prana y mana es bueno para el cerebro. Pero fue divertido, sobre todo cuando Pixie se unió, frunciendo el ceño e inflando los mofletes cuando no podía alcanzarme. A la mañana siguiente, me levanté temprano e hice ejercicios con mi armadura. Sin el frío y hierro, no fue doloroso ni agotador, solo una carga agradable. Fue especialmente gracioso ver cómo me hundía en la tierra, dejando profundas huellas. Al correr, dejaba pequeños cráteres. Tuve que limpiar todo de nuevo. Debería preguntarle a Hayato cómo se las arregla para moverse a esas velocidades y saltar sin destruir carreteras, casas, ciudades. Sí. Veo que te lo has pasado bien, preguntó Hayato, acariciándose el bigote con una sonrisa burlona. Lo entiendo, yo estaba igual. No olvides entrenar al máximo al menos una vez al mes. ¿Por qué? Tu ki seguirá creciendo, y para que tu cuerpo pueda seguirle el ritmo, tendrás que liberar toda tu fuerza. De lo contrario, acabarás como hace un mes. Me estremecí. ¿Volver a pasar por ese infierno? Ni hablar. En fin, hoy empezamos a aprender técnicas y a practicar golpes. Todavía no estás listo para lo serio, así que seguiremos trabajando en lo básico. Disculpe, Sensei, pero ¿por qué necesito técnicas? Pregunté, sinceramente confundido. Oh, ¿te crees tan fuerte que no los necesitas? Sonrió amablemente y se me puso la piel de gallina. No, sé que soy mucho menos inteligente que tú en esto. Solo quiero entender. Bien, bien. Al principio dijiste, no necesito todo esto, quiero irme a casa y agitar mi varita, ¿recuerdas? Me encogí de hombros. Bueno, es mejor mostrar que contar. Ataque. ¿Solo con mis manos? Aclaré, con lo que quieras. Así que desaté todo un arsenal de hechizos. Aturdidores, paralizantes, cortantes, incendiarios y más. El gigante los esquivó todos, moviéndose con una gracia depredadora, dejando que los rayos pasaran a milímetros de él. A veces retrocedías y usaba hechizos de área. La transfiguración era inútil. No podía conjurar una cuerda, una enredadera ni una piedra antes de que Furingi estuviera ya en otro lugar. Cualquier criatura viviente que creaba era destruida de un solo golpe. Incluso las de acero y titanio tungsteno. Entonces jugué mi carta de triunfo. Había logrado cargar bombarda máxima en uno de los cristales de mi varita, y mientras hubiera maná, podía dispararla como una ametralladora.
Fue entonces cuando vi por primera vez el verdadero poder de Hayato. Simplemente levantó la mano, cubierta por un campo mágico brillante, y bloqueó todos mis hechizos con la palma, neutralizándolos como si aplastara mosquitos. Al darme cuenta de que mi varita era inútil, me fortalecí al máximo y me lancé hacia adelante, dejando tras de mí explosiones de tierra. Nunca había sentido el aire tan denso y pesado, como gelatina. Atrapó mi primer puñetazo con la palma de la mano. Y el segundo, el tercero, y todos los demás. Parecía saber dónde iba a golpear incluso antes de que yo lo hiciera. Cuando intenté darle una patada, me agarró la pierna y me levantó del suelo. ¿Entiendes tu error? Me soltó y rodé, sacudiéndome el polvo. ¿Que eres demasiado fuerte? No, yo luché a tu nivel de reacción y fuerza. Lo que te falta es habilidad y experiencia. Enséñame, Sensei, dije, haciendo una leve reverencia. Sabía que solo necesitaba un golpe para no solo derrotarme, sino para pulverizarme. Qué adulador. Bueno, empecemos por tu postura, así que empezaron a enseñarme lo básico que todo estudiante debería saber. Al parecer, yo era único. Podía controlar mi cuerpo casi como un maestro de hábil, pero sin ninguna de las habilidades. Empezamos con las posturas, luego los golpes básicos, que ya había practicado durante mi mes infernal. Después reforzamos todo con la experiencia en combate. No solo con Hayato, sino también con Phineas, que constantemente me dominaba con sus encantos, gracias a su escudo contra ataques físicos. Y en cuanto a la magia de combate, un par de segundos y me despertaría en la cama. Como dije, no puedes hacerle nada sin técnicas especiales. Transcurrieron otras 2 semanas con esta mayor calma. Tras el avance, tanto mi práctica de yoga como mi transformación mejoraron. Gracias a ello, y a la magia de la mente, memoricé técnicas y posturas rápidamente. Bastaba con repetirlas un par de veces, corregir errores y practicar con sparring para fijarlas definitivamente. Estábamos peleando de nuevo, peleando. Intentaba golpear a Furinji con todo lo que tenía. Manos, pies, codos, cabeza, todo mi cuerpo. Él me esquivaba como un gato jugando con un ratón, sin siquiera intentarlo. Incluso lo hacía con un solo dedo, sentado en el suelo, tomando té. Eso podría haber enfadado a alguien, pero no a mí. Hacía tiempo que había aceptado que él estaba en otro nivel. De repente, llamaron a la puerta y Hayato desapareció. Unos minutos después, regresó con un hombre joven, guapo y musculoso, del mismo pelo rubio y ojos azules que el gigante. Vestía una alegre camisa hawaiana y pantalones cortos. A su lado caminaba una morena sonriente de ojos verdes y busto generoso. Su vientre, abultado bajo un vestido azul ajustado, delataba su embarazo. Furinji, Saiga y Shizua eran el hijo y la nuera del líder de Ryozanpaku. Entonces los 2 hombres desaparecieron juntos, y en algún lugar a lo lejos, retumbó un trueno. Chicos, resopló Miura. Los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles para un hombre, respondí, y la niña soltó una sonora carcajada. Entremos antes de que vuelvan. No tiene sentido quedarnos aquí parados. No creas que por estar embarazada soy una maestra de artes marciales, dijo, levantando un dedo y siguiéndome de todos modos. Incluso los maestros de artes marciales necesitan que alguien los cuide. Tus palabras a los oídos de Saiga, suspiró, pero no continuó. Poco después, los 2 luchadores regresaron, impecables y sonrientes. Solo les faltaba rozar el suelo con los dedos de los pies. Decidí observar a nuestros invitados con detenimiento. Algo me inquietaba. Y tenía razón. Saiga estaba manchada por la oscuridad. No como Doyle, pero sí de forma perceptible. En contraste, Shizua era absolutamente pura y brillante, y un pequeño halo de luz resplandecía justo debajo de su vientre. Pero no tenía nada en contra de la oscuridad. Quizás mataba a villanos y no le gustaba. En ese momento, no me preocupó demasiado, aunque sí se lo comenté al reflexivo Hayato. Pero, ¿quién iba a saber a dónde conduciría eso? Capítulo 31. La resurrección. Una mañana no muy bonita, me desperté con las risitas lascivas de un chino calvo y bigotudo con sombrero verde, que me fotografiaba desde el techo. Y lo que más me asustó fue que me desperté con el clic de su cámara, no con indignación, sino con miedo. Pero entonces lo recordé. Hayato me había hablado de su amigo de China. El infame y lascivo líder de la Orden del Fénix, la escuela de artes marciales más grande del mundo. Como mi mañana ya estaba arruinada, decidí arruinarle la suya a cambio. Tengo 2 preguntas para usted, ¿me permite? Pregunté, poniendo mi voz más encantadora. Por supuesto, querida, lo que sea por ti. Ay, viejo pervertido, ahora sí que te las vas a ver conmigo.
¿Sabes que en China, un gorro verde simboliza que tu esposa te engaña? Pregunté con inocencia. El hombre frunció el ceño, pero siguió sacando fotos. Así que continué, bajando la voz a un tono grave y apartando la manta. Y que soy hombre. Tenías que haberlo visto. Saltó, cayó, dio una voltereta sobre su propia cabeza y salió corriendo hacia el patio. Allí, corrió hacia un barril para recoger agua de lluvia y comenzó a lavarse los ojos furiosamente, llorando. ¿Cómo pude estar tan equivocado? ¿Cómo puedo vivir ahora? Te lo mereces por irrumpir en las habitaciones de la gente, despertarlos y tomar fotos sin permiso. ¿Qué ha pasado? Preguntó Black apareciendo en la puerta. Creo que mi viejo amigo será un poco más cuidadoso de ahora en adelante. Vamos, creo que estás listo para el siguiente nivel de entrenamiento. Como siempre, el gigante apareció detrás de mí sin hacer ruido. Pero ya estaba acostumbrado a las excentricidades de mi maestro. Si fueras más tonto, te pondría a prueba, pero veo que sabes lo que quieres y que no matarás por poder, como mi antiguo alumno. ¿Tenías un alumno? No lo sabía. Sí. Era un joven prometedor, dijo Furinji con el rostro ensombrecido. Ogatai Shinsei. Creí que se convertiría en el sucesor de mi arte marcial, junto a mi hijo. Luego supe que participaba en peleas clandestinas sin reglas, solo para perfeccionar sus habilidades. Mis condolencias, Sensei, dije con sinceridad. No era un verdadero seguidor del puño de la vida. Me parecía bárbaro dejar vivir a quienes habían intentado matarte y te habrían matado de haber podido. Pero el puño de la muerte me resultaba igualmente ajeno. Si quieres desarrollar las artes marciales, desarróllalas. ¿Para qué matar? Lo único que consigues es reducir el número de maestros. Y si un oponente es demasiado débil para ti, quizás su alumno sea más fuerte. No te preocupes. Ahora te enseñaré 3 de las 104 técnicas de combate que conozco. El resto son demasiado complejas para ti o no se adaptan a tu estilo de lucha. ¿Mi estilo de lucha? No te das cuenta, pero ya estás incorporando técnicas de artes marciales a tus hechizos. ¿Recuerdas tu aparición a mis espaldas? Fue inesperada. No fue exactamente una aparición. Por fin había logrado repetir parcialmente mi viejo truco de los polvos flu, y el trabajo en el perforador no había sido en vano. La idea era atravesar no el ojo de una aguja, sino un portal en toda regla. Al ser tan corto, el coste de maná es bajo y la desorientación mínima. La saturación corporal con energía y la magia mental compensan el resto. A esta técnica la llamé parpadeo. Eso fue un parpadeo, te lo dije. Y aún así no me sirvió de nada contra ti, Sensei, refunfuñé. Todavía sentía dolores fantasma por la patada que me había dado. Por supuesto. Pero tengo más experiencia y soy más fuerte. Si hubieras luchado contra alguien de tu mismo nivel, habrías ganado en ese momento, dijo Hayato, en desacuerdo. Pero no me enorgullecía su elogio. Mi objetivo no era vencer a magos o maestros de mi mismo nivel, sino alcanzar cimas mágicas mucho más elevadas y lejanas. Aún así, sabía que todo largo camino comienza con un solo paso. Pero nos estamos desviando del tema. Las técnicas de los maestros no son simples golpes. Todas utilizan ki en mayor o menor medida. Lo primero que quiero enseñarte es la barrera de acero. ¿Ese? Recordé el momento en que Furinji esquivó todos mis golpes y hechizos. Sí. Te ayudará no solo a esquivar y bloquear ataques, sino también a percibir cualquier movimiento y las más mínimas fluctuaciones de ki. Será casi imposible pillarte desprevenido. ¿Casi? Siempre hay alguien más fuerte o con más experiencia. Alguien de quien no te darás cuenta hasta que te golpee. La segunda técnica es la camisa de hierro. ¿Es esa la que usabas para atrapar todos mis hechizos con las manos? Adiviné. Exacto. Al liberar y controlar el ki en la superficie de tu cuerpo, creas una barrera universal que te protege tanto de ataques físicos como de hechizos. Claro que tiene el mismo inconveniente que todos los escudos universales, costo. Exacto. Pero después del entrenamiento adecuado, podrás invocarlo al instante, sin conjuros ni agitar esa varita tuya. Es una varita mágica. Protesté. Da igual, dijo, restándole importancia con un gesto. Nunca le había gustado la magia, igual que a la mayoría de los magos no les gustan los artistas marciales. Pero eso no nos preocupaba ni a Black ni a mí. ¿Y la tercera técnica? ¿Hay algún problema? No, simplemente olvidé ponerle nombre. El gigante sonrió. Quizá yo era una mala influencia para él. O quizá siempre había sido así. Si quieres, ponle nombre tú mismo después.
La técnica consiste en una liberación brusca de ki comprimido para potenciar tus golpes y atravesar escudos. ¿De las manos? Pregunté, refiriéndome al lugar donde debía liberarse el maná. Desde las manos, los pies, las rodillas, los codos, donde sea. No uses la cabeza, a menos que quieras hacer el ridículo. Como sabes, los magos modernos tienen muchos escudos, a menudo especializados contra hechizos o impactos físicos. Este ataque tiene ambos efectos a la vez, algo que esos escudos no toleran nada bien. Así que me estás dando lo que me faltaba. ¿Esquivas, un ataque universal y un escudo contra tal ataque? Sabía que tenía un alumno inteligente. Tras un poco de teoría, el entrenamiento transcurrió de la siguiente manera. Barrera de acero. El entrenamiento, como era de esperar, incluyó ataques. Hayato se abalanzó sobre mí con dos enormes garrotes. Desde fuera, parecía un intento de asesinato aterrador. Pero en realidad, los garrotes eran mucho más blandos que sus puños, y su tamaño facilitaba predecir su trayectoria. Claro que, con mi maestro, nada es sencillo. Ignoraba las leyes de la física y la inercia, cambiando de dirección a cada instante. Camisa de hierro. Lo mismo, pero no esquivé. Me golpeó y tuve que minimizar el daño comprimiendo y distribuyendo maná por todo mi cuerpo. Cuanto mejor lo hacía, menos dolía. Sencillo, pero brutal. Y el ataque sin nombre, por ahora. Tenía las manos envueltas en una tela gruesa, y tuve que liberar maná comprimido a través de ellas, destruyendo un makiwara de madera, pero sin dañar la tela. Eso fue solo el principio. Luego vino un pilar de acero, después ositos de peluche en mis manos que tampoco podían ser dañados. Y finalmente, una pared de titanio tungsteno protegida por un escudo mágico, cubierta de runas y encantada. De verdad que no debería haberle contado sobre esa aleación. Tal vez deberíamos decirle que este muro es imposible de destruir a su nivel. Preguntó Black a su amigo. Los jóvenes a veces hacen cosas imposibles, respondió Hayato. Un sonido metálico, agudo y desagradable resonó, seguido de un grito triunfal. Cuando no saben que es imposible. Maldito seas, Hayato. Siempre con tu filosofía oriental. Podrías haber dicho simplemente que sabías que lo lograría. Ese es el problema, no lo sabía. Pensé que no lo haría. Los dos amigos se miraron y rieron. 3 meses después, mientras aprendía con Phineas a componer encantamientos desde cero, Hayato apareció ante mí con un bulto que lloraba desconsoladamente en una mano y, en la otra, una mujer ensangrentada con un enorme agujero en el estómago que dejaba ver sus órganos internos. Apenas se la reconocía como Shizua. Black, ven aquí. Revisa al bebé, rápido. Colocó el bulto sobre el tatami, y mi maestro comenzó a lanzar hechizos con una velocidad frenética. Ni siquiera en batalla había lanzado tantos hechizos tan rápido. Me acerqué a la mujer. La había visto algunas veces más después de aquella primera visita. Siempre estaba feliz, enamorada de su marido y de su hijo por nacer. Le tomé el pulso. Inútil. Gritó el gigante, con un gesto de miedo por primera vez. No por sí mismo, sino por la niña inocente, su nieta. Estaba furioso, conteniéndose a duras penas para no destruirlo todo a su alrededor. La encontré cerca de las puertas. Saiga, sentí que estaba cambiando, pero ¿quién iba a imaginar que llegaría tan lejos? Sensei, no juzgue antes de saber la verdad, dije, repasando mentalmente las opciones. ¿Y si le dijera que puedo resucitar a su nuera? Por un instante, ambos hombres se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos, negándose a creer lo que acababa de decir. Hayato fue el primero en reaccionar, apareciendo al instante a mi lado. ¿Qué dijiste? Repítelo. Tienes el mejor oído del mundo, ¿me has oído? Puedo intentar resucitarla, si no ha pasado demasiado tiempo y su alma no ha pasado a la reencarnación o al otro mundo. Eso es imposible. Exclamó Black. Jamás he oído hablar de semejante magia. Phineas, nuestro alumno ya ha logrado lo imposible. Por primera vez, dijo nuestro alumno, y lo decía en serio. ¿Qué necesitas? ¿Sacrificios, círculos rituales sangrientos? ¿Llegarías tan lejos? Al ver que negaba con la cabeza, continué. No es necesario. Solo necesito un lugar amplio y abierto donde nadie nos moleste. Si los hechizos fallan, podría pasar cualquier cosa. Solo los he probado con ratas muertas. Vámonos, dijo Black, sacando un traslador de su chaqueta y agarrándome con una mano, mientras levitaba el cadáver de la niña con la otra. Intentémoslo. Quédate aquí, Hayato. La bebé está bien, pero hay que vigilarla. Furinji se estremeció, pero luego agitó la mano.
Aún con la emoción a flor de piel, comprendió que probar algunos de los encantamientos más complejos que conocía no era lo más apropiado para su nieta. ¿Salt Lake? Pregunté, al aparecer en una llanura blanca como la nieve, plana como una mesa. Tienes una buena formación. Solo buenos profesores. El tercer encantamiento de mi varita era un encantamiento de doble normal. Mi copia no perdió tiempo, recogió el cadáver y se apareció con él. Había aprendido a usarlos mejor. Podía darles órdenes a distancia y ver a través de sus ojos. ¿No dijiste que podías hacer eso? ¿Qué clase de hechizos son esos? Encantamientos de dobles. Todavía no he tenido tiempo de hablaros de ellos. Profesor, por favor, levanten los escudos. ¿Cuáles? Preguntó Black, solo para asegurarse. Lo que sea que sepas. La última vez que las usé mal, solo la aparición me salvó. BRR, qué mal recuerdo. Y lo peor fue que no fue una explosión, sino un gas púrpura que mató a todo ser vivo y disolvió los escudos mágicos como si nada. Cambié a la visión del doble y le ordené que comenzara a recitar los conjuros de resurrección. Le transferí 2/3 de mi reserva de maná, así que, incluso con la realidad reducida de la copia, debería tener maná de sobra. Comenzó a cantar una larga súplica a Inanna, pidiéndole que resucitara un alma inocente. Pero esto no era apostolado, sino simplemente el componente verbal del hechizo. Mi doble empezó a irradiar poder, y ese brillo, tras finalizar el conjuro, se transfirió a la chica. Ahora, o funcionaría, o el cuerpo quedaría destruido irreparablemente, como en mis primeros intentos con ratas. Los segundos transcurrían como melaza, helando mis nervios y los de Black, cuando de repente, a través de los ojos de la doble, vi cómo sanaba la horrible herida en su estómago, y un pesado suspiro llenó el aire. Capítulo 32. Ella regresó. El pecho de la mujer se elevó con fuerza, tensando la tela de su ajustado traje. Se le pegaba como un guante de cuero, sin dejar nada a la imaginación. Quizá me hubiera excitado la visión, de no ser por lo inapropiado del momento y el lugar, y por mi férreo control sobre las hormonas desatadas de un adolescente. Aún así, tomé nota mental de visitar un burdel pronto. Reprimir los deseos es peligroso, sobre todo para un mago. Agua, gimió Shizuka con voz ronca, los labios agrietados y los ojos apenas abiertos. Yo ya estaba a su lado, pues había despedido a mi doble y me había aparecido directamente junto a ella. Un vaso, transfigurado del aire y lleno de agua conjurada por Aguamenti, apareció en mi mano. Con cuidado, le levanté la cabeza y la ayudé a beber, temiendo que, en su debilidad y sed, pudiera ahogarse. Mi profesora tampoco se quedaba de brazos cruzados. Black estaba lanzando una serie de hechizos sobre ella. Deshidratación, además de agotamiento físico y mágico, anunció Black, más que nada para que yo lo entendiera. Sacó varios frascos de cristal de su bolsa y me los entregó, respondiendo a mi pregunta tácita. Fortalecimiento, sueño y nutrientes. Necesitará las 3 cosas. No pregunté por la poción para dormir. Era obvio. Después de sobrevivir a la muerte y a lo que fuera que la precedió, podría salir corriendo presa del pánico y causar aún más problemas. Antes de darle la poción, lancé un hechizo de curación menor. No podía hacerle daño y la ayudaría a recuperarse más rápido. No tuvimos que convencer a Shizuka de que bebiera las pociones. Estaba tan sedienta y exhausta que habría tragado veneno sin rechistar. Solo después de que la nuera de Hayato se durmiera la alcé en brazos y, agarrando la mano de mi maestro, partimos hacia Ryozanpaku en traslador. Encontramos a Furinji calmando a la pequeña Miu, cuyo nombre estaba bordado en sus pañales. En cuanto llegamos, se puso inmediatamente a mi lado, y al ver el lento y constante ascenso y descenso del pecho de la madre de su nieta, suspiró aliviado. Gracias. No lo olvidaré, dijo el gigante con la voz quebrada por la emoción mientras me abrazaba con un brazo enorme. Incluso a través de su férrea voluntad, pude sentir la tormenta de emociones que lo embargaba. Gratitud, alivio, decepción y una furia dirigida a quien quiera que hubiera causado todo aquello. Solo entonces preguntó. ¿Por qué está durmiendo? ¿Será un efecto secundario? No, una poción para dormir, respondió Phineas por mí. Hayato asintió y luego se volvió hacia mí. Arthur, por favor, lleva a Shizuka a la habitación de invitados. Mañana por la mañana decidiremos qué hacer cuando despierte y nos cuente lo sucedido. La llevé a una de las muchas habitaciones libres del dojo, extendiendo un futón del armario con un movimiento de telequinesis. El pervertido omnipresente del sombrero verde no estaba por ninguna parte. Tal vez no se había recuperado del susto de la mañana, o tal vez incluso tenía un poco de tacto, o quizá andaba por ahí visitando burdeles. Me daba igual. Tenía otras cosas en la cabeza.
Durante todo el camino de vuelta a mi habitación, mientras yacía en la cama esperando a dormirme, no dejaba de pensar. Por fin había logrado probar hechizos de resurrección en un humano. No es que la moral me hubiera impedido moler a golpes a un criminal o aparecerme en una morgue y traer a alguien de vuelta del más allá. No, era demasiado evidente. Incluso si los servicios especiales, el departamento de misterios, la vigilancia o los aurores, no me atrapaban, aún estaban mis profesores. Y si bien Black, estoy seguro, podría aceptar mis argumentos, Hayato difícilmente aprobaría experimentos con personas. Pero esta situación desesperada, por hipócrita que parezca, llegó justo en el momento oportuno. Ahora Hayato me debía un favor, y una deuda de alguien como él significa mucho. Y el aprendizaje no cuenta para eso. Es cierto que Black me asusta un poco ahora, porque fue él quien usó la deuda de Hayato para mi entrenamiento. No lo había visto desde esa perspectiva, pero ahora parece que me está preparando para algo. No, acordamos un intercambio de conocimientos, pero no me está dando demasiado. El trato me parece desigual. Y tengo la sensación de que el viejo mago no necesita realmente la magia sumeria. Sobre todo porque estudiarla lleva años, y los métodos para prolongar la vida, oh, Dios nos libre. Alcanzar la inmortalidad relativa, requieren décadas. ¿Necesita eso alguien al final de su vida? Es poco probable, a menos que sea simplemente para ampliar sus horizontes o aprender algunos trucos útiles. Nada más. Aún así, no me apresuré a preguntarle a mi profesor sobre mis sospechas, ni lo haré. Simplemente lo guardé en mi memoria y me dije a mí mismo que debía tener más cuidado. Me había confiado demasiado. Desperté no por la mañana, sino por la noche, al oír algo que rompía la barrera del sonido en el patio. Mientras transformaba mi ropa sobre la marcha, me envolví en un complejo entramado de hechizos de ocultación. Salí con cuidado y, mirando por la ventana, vi a Phineas y al pervertido Kensei, ambos con rostros serios, observando una batalla que cualquier persona normal habría confundido con un bombardeo. El ruido, las explosiones, los terrones volando por todas partes. Pero cuando aceleré mi mente y mi cuerpo, vi a Hayato, no luchando, sino bloqueando todos los golpes, de Shizuka. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté, dejando caer los amuletos al ver que no había necesidad de esconderme. La batalla cesó al instante. Un estudiante no debería interferir en una batalla de maestros. Gritó la nuera de Hayato, tratando de recuperar el aliento. Este estudiante te resucitó de entre los muertos. Al menos podrías darle las gracias, dijo Furinji, apoyándome. Y aún no hemos terminado de hablar. ¿Por qué intentaste huir? ¿Acaso no te bastó con una muerte? Esto concierne a tu hijo y a mi marido. Alguien suplantó su identidad y nos atacó a mis amigos y a mí. Si no detenemos al enemigo, ¿cuántos más morirán? La noticia sorprendió al gigante y, creo, le complació un poco. Mi alumno tenía razón. No debemos juzgar tan rápido. ¿Pero qué quieres hacer, Shizuka? ¿Puedes identificar al espía? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo puedo quedarme aquí sentada sin saber si mi esposo y mis amigos están a salvo? Ya lo he decidido, y no me lo impedirás. Y si me encierras, escaparé. Hablaba en serio, y antes de que pudiera empezar otra ronda, intervine. Entonces, ¿qué le diremos a tu hija cuando mueras otra vez? Mi pregunta sumió a Ryozanpaku en un silencio sepulcral. Solo las hojas susurraban y un pájaro gorjeaba a lo lejos. Cría a tu hija, edúcala y luego haz lo que quieras. No le eches toda la responsabilidad a tu suegro. Si de verdad quieres ayudar, deberías haberle pedido ayuda al abuelo de tu hija, en lugar de pelearte con él. Después de eso, simplemente me fui y me desplomé en mi habitación. No era asunto mío, pero me dolió que alguien a quien acababa de resucitar no solo no me diera las gracias, sino que volviera a correr de cabeza hacia el peligro. ¿Qué clase de actitud ante la vida es esa? ¿Y hacia su hija? ¿De verdad quería morir otra vez en vez de criarla? En fin. Me tomaría mis pociones y dormiría. Que resolvieran sus dramas entre ellos. Mi segundo despertar fue natural, aunque aún temprano. Salí al patio a hacer ejercicios matutinos con pesas y vi a Shizuka sentada en el porche, amamantando a la pequeña Miu. Hola, Arthur. Me vio y sonrió, aunque le costó un poco. Gracias por todo. Por la resurrección y por tus palabras de anoche. Casi lo arruinó todo. Y perdón por gritarte. Acepto las disculpas. ¿Dónde está Furinji-sensei? Pregunté. Fue agradable, pero el regusto persistió. Le conté todo lo que pasó y prometió solucionarlo. Es muy raro. ¿No es eso lo que debería hacer una verdadera familia? Nací en una aldea aislada, por así decirlo.
Allí solo importaban la fuerza y la selección natural. Desde niña supe que mi destino era ser una incubadora para los más fuertes, e intenté hacerme lo suficientemente fuerte para evitarlo. Hasta que conocí a Saiga, quien me demostró que incluso alguien como yo es digno de amar y ser amado. Todo era maravilloso hasta que estalló otro conflicto entre el puño de la vida y el puño de la muerte, y nos vimos envueltos. Luego, un espía desconocido entre nuestras filas y griega. Ya sabes el resto. A juzgar por su franqueza, estaba realmente conmovida. Siento mucha empatía, de verdad, pero ¿por qué me cuentas todo esto a mí, que soy una niña? Puedes fingir ante los demás todo lo que quieras, pero ni yo, ni mi marido, ni su padre, ni tu profesor te vemos como una niña. Y la edad, es un defecto que desaparece con el tiempo. No debería menospreciarte después de todo lo que has hecho. De acuerdo, asentí. En cuanto a tu historia, en la vida pasan cosas malas, cosas desagradables que uno no puede afrontar solo. Pero para eso están las personas cercanas, para ayudar a aligerar la carga. Y me puse a hacer mis ejercicios, sintiendo la mirada de Shizuka sobre mi espalda. Solo en mis pensamientos me sentía un poco triste, porque siempre intentaba cargar con todo yo sola. No le había contado a Ariel sobre el libro del Erach enseguida, ni siquiera se me había ocurrido enseñarles magia a mis amigos, ni siquiera magia con varita, lo que probablemente no habría levantado muchas sospechas. Aunque, durante todo el lío de los Gaunt, esos mismos parientes y amigos de mi vida pasada no me habrían podido ayudar de todas formas. ¿Y Ariel, cómo iba a ayudarme, aparte de con los cálculos de los artefactos? Puede que ya la haya superado en eso. ¿Apoyo moral? Lo agradezco, pero no basta en un apuro de verdad. De hecho, es todo lo contrario. Es mi debilidad. Si está en peligro, iré a rescatarla, aunque sea una trampa. El problema es que toda mi familia, amigos y seres queridos viven en un mundo ordinario, aunque sea mágico. Nunca han visto monstruos como Gaunt, Lerach, Hayato, Phineas u otros magos poderosos, y esa gente no se anuncia precisamente. Y si los han visto, no los consideran posibles enemigos. No entienden lo frágil que es su vida cotidiana, lo fácil que es destruirla. No aspiran a más. Ni siquiera puedo imaginar el poder de los archidemonios, mucho menos el de los dioses. Pero la fuerza por la fuerza misma nunca trae nada bueno. Conocimiento, habilidades. Yo, dividido entre las disciplinas sumerias y dedicar relativamente poco tiempo a la magia con varita, logré aprobar todo el curso escolar a los 12 años. ¿Soy un adulto? Tal vez. Pero un niño talentoso y trabajador podría hacer lo mismo, o incluso más. Simplemente no he oído hablar de niños así. O tal vez me equivoque y sí existan, solo que ocultos. O tal vez oculten sus conocimientos y habilidades. Ya veremos. Hayato regresó, con semblante adusto, tras varios días de ausencia, acompañado de su hijo Saiga. A pesar de mi curiosidad, no hice preguntas. Sabía que Furinji era de esas personas que, si quería contarte algo, te lo contaba. Y si no, no le sacarías ni una palabra ni a la fuerza. Claro que también hubo reencuentros emotivos. Saiga. Shizuka salió corriendo con la bebé y me la puso en brazos. Pixie lo había estado esperando. Le tenía miedo a la joven madre, presintiendo su fuerza y el peligro que representaba, pero en mis manos enseguida empezó a jugar con la pequeña, que observaba a la hada revoloteando con ojos muy abiertos. En manos de mi mascota sostenía una varita mágica en miniatura que disparaba ráfagas de chispas mágicas. La había fabricado bajo la supervisión de Phineas. Fue un trabajo minucioso, no por la miniaturización, Engorgio existe por algo, sino por la selección de la madera y el núcleo. La compatibilidad entre magos y criaturas mágicas es complicada. La probé conmigo misma. Sorprendentemente, mi propio cabello y una ramita de sauce funcionaron bien. Shizuka. ¿Estás viva? Preguntó Saiga sorprendido, adoptando inmediatamente una postura de combate. He matado al espía de Kuremisago. ¿Hay otro? Tranquilízate, hijo, dijo Hayato, poniendo una mano en su hombro. Nuestro alumno obró un milagro. Resucitó a tu esposa. Y entonces tuve que lidiar con muestras de gratitud y juramentos de no olvidarlo jamás. Nunca pensé que uno pudiera cansarse de que le dieran las gracias, pero ahí estaba. 3 personas importantes me debían un favor, y yo estaba agotada. Debo de ser una consentida. O quizá simplemente no estoy acostumbrada. Una cosa es que los niños te den las gracias, como Patrick, por ejemplo, y otra muy distinta que lo hagan tus compañeros y mentores. Esa noche, Saiga solo dijo que ya no había peligro, y ahí quedó la cosa. Al parecer, a pesar de mis logros, no querían involucrarme en sus asuntos.
Para ellos yo era un mago y un niño, y era justo. Otra guerra entre maestros de artes marciales y magos era lo último que necesitaban. Y 6 meses después, Hayato reconoció que mi entrenamiento con él había terminado.